Buenas tardes. Aquí vamos a dar más en concreto lo que significan los indicadores de salud. Esto es en salud pública y epidemiología. Aquí como introducción tenemos que los indicadores de salud se refieren a las características de salud de una población relacionadas con la salud del individuo o de una población. Contribuyen a proporcionar la información que permite evaluar tendencias de los diversos fenómenos de salud y así para identificar los problemas en materia de salud. La Organización Panamericana de la Salud sobre los determinantes dice que en términos generales los indicadores representan medidas o son resúmenes que capturan la información relevante sobre los distintos atributos y dimensiones del estado de salud y del desempeño del sistema de salud y que, vistos en conjunto, intentan reflejar la situación sanitaria de una población y sirven para vigilarla. La complejidad de la construcción de un indicador de salud depende de lo que se quiera medir. Por ejemplo, si se quiere medir los casos de una enfermedad en un determinado tiempo o tasa de mortalidad en el mundo. Asimismo, la calidad de un indicador de salud depende de la calidad de sus componentes, como las fuentes de consulta, la frecuencia de los casos, el tamaño de la población analizada y los datos recolectados. El concepto general de los indicadores de salud podemos decir es una forma de medir una variable. Son medidas que cuantifican y nos permiten evaluar las dimensiones del estado de salud de la población. Esto puede ser, en la gráfica vemos unos indicadores de salud, digamos, los más básicos, que se miden aquí en México, como son la mortalidad, natalidad, morbilidad y la calidad de vida. Aquí tenemos también que los indicadores son instrumentos de medida que pueden ser usadas para describir y comprender cómo funciona la calidad de un sistema o una actividad en concreto. En el área específica de la salud, nos brindan información relativa a varios aspectos de la salud de la población, como los indicadores de dinámica demográfica, estadísticas de morbilidad, información sobre la población de cobertura de salud. También intentan medir u objetivar en forma cuantitativa y cualitativa sucesos colectivos, especialmente sucesos biodemográficos. Esto es muy importante. Esto quiere decir que la biodemografía consiste en un enfoque integrador de la demografía y la genética de las poblaciones humanas, entendiéndose que se trata de un estudio cuantitativo, para así poder respaldar acciones políticas, evaluar logros y metas. La Organización Mundial de la Salud nos ha definido como variables que sirven para medir los cambios. En nuestra diapositiva siguiente tenemos las funciones que desempeñan. Aquí tenemos que la función número 1 es el conocimiento del estado de salud de las poblaciones. Esto se va graficando y también se pueden establecer comparaciones entre países, comparar tendencias al interior de una comunidad o un país, la determinación de las inquietudes en salud, la estratificación de grupos de riesgo, la identificación de áreas críticas, el monitoreo de la calidad de vida en poblaciones. Todos estos aspectos en su conjunto sirven para el establecimiento de políticas de salud, priorización y análisis de salud, la evaluación de la gestión y la evaluación de intervenciones ambientales y ocupacionales. También nos dice que son instrumentos de evaluación sobre el estado de salud de la población, que nos pueden brindar una idea del estado que guarda una condición de salud, por ejemplo, la ocurrencia de una enfermedad u otro evento relacionado con la salud o de un factor asociado con la misma. Es necesario destacar que para un indicador de salud sea confiable, debe de contar con fuentes de consulta fiables y libres de subjetividades. Tiene como propósito generar evidencia sobre el estado y tendencias de la situación de salud en la población
incluyendo la documentación de desigualdades en salud, evidencia, que a su vez debe servir de base empírica para la determinación de grupos humanos con mayores necesidades en salud. Aquí, en nuestra diapositiva siguiente, tenemos los tipos de indicadores. Estos se dividen en dos, básicos y conjugados. También existen algunos que son indicadores de estructura que miden la calidad de las características, así como también los indicadores de proceso que miden la calidad del servicio, y los indicadores de resultados que miden la calidad del servicio alcanzado. Pero realmente los que más se utilizan son los básicos y los conjugados. Los básicos tenemos que se denominan indicadores básicos a las cifras con relación a temas de salud poblacional, y los conjugados incluyen los factores inertes a las personas y factores construidos por el contexto social que influyen en ellas. Ahorita vamos a abarcar más o menos a qué se refieren los tipos de indicadores básicos y conjugados más a fondo. Los básicos tenemos que se denominan aquí en los básicos se denominan indicadores básicos a las cifras con relación a temas de salud poblacional en la que se estudian los nacimientos, la mortalidad y la morbilidad, causas, edad y sexo en el contexto determinado, utilizando como denominador la población o un subgrupo de esta. Por ejemplo, se hacen estadísticas sobre nacidos vivos registrados, población infantil, preescolar, escolar, adolescente, materna, y finalmente se utiliza una constante, usualmente utilizado múltiplos de 100, que sea congruente con el tamaño de la población, para utilizarla como denominador en la construcción de cada indicador. Aquí tenemos la natalidad. La natalidad se refiere al número de nacimientos vivos en función del número de mujeres embarazadas en un tiempo y lugar determinado. Aquí tenemos una gráfica donde nos dice del año 1930 al 2010. Son nacimientos de cada 1000 habitantes. Aquí esto es más o menos un ejemplo de lo que se refiere la natalidad. Después tenemos la mortalidad infantil, que se refiere al número de casos de una enfermedad en particular que se presenta en un lugar y población determinada, misma que puede ser analizada desde su causa específica, la edad en la que presenta y el sexo de las personas que la padecen, en un tiempo y lugar determinado en la que se presenta. De esta forma puede decirse que cualquier cambio en el estado de bienestar físico y mental se expresa en términos de personas enfermas. Aquí tenemos una gráfica de la cantidad de mortalidad infantil. Esto quiere decir que esta gráfica nos indica, nos grafica o nos da el análisis de la mortalidad infantil de gran tamaño, ¿no? Aquí tenemos que la más grande es la diabetes. Entonces, estas gráficas nos muestran la realidad de lo que estamos viviendo en cuestión de muertes infantiles en México. Después tenemos la morbilidad. Esto quiere decir que se refiere al número de casos de una enfermedad en particular que se presenta en un lugar y población determinada, misma que puede ser analizada desde su causa específica, la edad en la que presenta y el sexo. Se refiere al número de defunciones en menores de 1 año de edad en relación al total de menores de 1 año de edad en tiempo y lugar determinados. Aquí tenemos una gráfica donde nos dice las principales causas de mortalidad y morbilidad en México. Tenemos un gran
grandes casos por año. Aquí las cantidades son realmente muy preocupantes. La morbilidad materna se refiere al número de muertes de mujeres durante el embarazo, parto o su puerperio en relación al total de mujeres embarazadas en un tiempo y lugar determinado. Aquí tenemos una gráfica donde nos muestra las causas de mortalidad materna, como son las hemorragias graves, infecciones, eclampsia, parto obstruido, abortos y otras causas directas. Después tenemos la mortalidad. La mortalidad son las defunciones ocurridas en la población sana o enferma, en un periodo y lugar determinados. Aquí puse no es gráfica, sino es una imagen donde nos dice que cuáles son las principales causas de mortalidad en México. Y lo mismo que casi en todas las gráficas que presenté, aquí tiene que son enfermedades cardíacas. La primera, la segunda son diabetes y la tercera son los tumores malignos. Desgraciadamente, aquí en México estamos viviendo una realidad en cuanto a la alimentación, que los niños, especialmente los niños y la gente adulta, está consumiendo demasiado comida insana. Esto nos lleva a que los niños tengan diabetes, tengan obesidad y son las principales causas de mortalidad en este país, infantiles y a nivel global. No creo que ya somos el primer país de mortalidades infantiles en este sentido. Entonces es realmente preocupante y desgarrador ver estas cifras día con día y que no, en vez de disminuir, aumentan. Los indicadores de salud a esto se refieren, nos ayudan a medir todo este tipo de situaciones en cuestión de enfermedades graves o no graves, sanas, enfermas, o lo que queramos analizar de acuerdo a nuestras necesidades. Después tenemos la mortalidad general, que son las causas de muerte. La mortalidad general se refiere al total de defunciones por todas las causas, incluyendo ambos sexos, en relación a la población total en un tiempo y lugar determinados. Volvemos a lo mismo, causas de muerte, la mayor es por problemas circulatorios. Esto es porque las arterias se tapan o se llenan pues de grasas insanas, que son lo que más nos afecta aquí en México. Después tenemos los tumores, enfermedades respiratorias, digestivas, causas externas. Otra vez lo mismo, la alimentación, todo es todo es de acuerdo a la salud nutricional de nuestro país. Si realmente tuviéramos una educación nutricional mejor, creo que de verdad disminuiría todas estas cantidades enormes que vemos de defunciones en cuestiones de alimentación. Aquí en los indicadores conjugados tenemos que nos hablan, los indicadores conjugados nos hablan en total de lo que es la esperanza de vida, que se refiere al número de años que pueden llegar a vivir una persona después de su nacimiento, siempre y cuando se conserven en las mejores condiciones socioeconómicas. La esperanza de vida al nacer indica la cantidad de años que viviría un recién nacido si los patrones de mortalidad vigentes al momento de su nacimiento no combinan a lo largo de su vida.
Aquí tenemos que la esperanza de vida quiere decir que tenemos que tener una calidad de vida mejor. Mientras tengamos una calidad de vida desde que nosotros somos, digamos, madres o las mamás que están gestando a sus bebés, se empiezan a alimentar sanamente, tendríamos un bebé sano. Y esto es una esperanza de vida mayor, porque un bebé sano va a tener esperanza de vida o va a tener, ¿cómo se dice? Va a poder saber o ya en su genética va a ser saludable de por sí. A eso me quería referir. Después tenemos los índices de desarrollo humano, que esto quiere decir que se concentran en la evaluación de los máximos logros de un país de acuerdo al bienestar de la población en el mundo, considerando sus avances en salud, educación e ingresos. Con base en los datos del Banco Mundial, busca reducir las vulnerabilidades de una población e incrementar su capacidad de hacer frente a las adversidades. Esto quiere decir que los componentes del índice de salud, como lo pongo en la imagen, quiere decir que debe de tener el ser humano un bienestar en todos los aspectos: salud, el conocimiento, tener acceso a los servicios de salud saludables, una alimentación saludable, etcétera. A esto se refiere el índice de desarrollo humano. Después tenemos los años de vida saludable. Esto quiere decir que perdido se refiere al número de años que se pierden ante las muertes prematuras. Se toma como referente la esperanza de vida y la edad al momento de la muerte. Esto quiere decir que, como también lo pongo en mi imagen, es los años de vida saludable, quiere decir que nos tenemos que cuidar, tenemos que tener una calidad de vida lo más que se pueda. No tenemos que no fumar, tenemos que tener actividad física, dieta saludable, como lo vengo mencionando, más las horas de sueño, poco tiempo sentados, actividad social. Tenemos que ser personas activas no nada más físicamente, sino mentalmente también. Esto nos va a traer una mayor esperanza de vida. De verdad, esto es muy importante. Precisamente, precisamente por eso nos dan esta herramienta tan importante que son los indicadores de salud, porque nos hacen ver todo este tipo de problemáticas que existen en nuestro país y en nuestro entorno y en nuestra población, con nosotros mismos. Si tú estás leyendo o estás escuchando este video, te vas a dar cuenta que de alguna de todas las que viste tienes por lo menos dos. Yo ahora sí que en mi caso también las tengo. Entonces, de verdad debemos de ser conscientes de todo lo que tenemos a nuestro alcance, a nuestra mano, para de verdad tener una calidad de vida saludable y no nada más con nosotros mismos, sino también tratar de promoverla, de boca a boca, de decirle al amigo, a la amiga, al padre, al hijo, porque en mi caso mis padres también, digo, creo que en todas las casas pues son padres mexicanos que pues consumen muchas cosas que no son saludables y muchas veces uno, por más que uno les explica, por más que les ponemos las gráficas y demás, hay veces no tenemos esa conciencia que es la que se debe de tener en este país para disminuir todas las defunciones y la mortalidad, la natalidad, tener una natalidad y unos niños sanos mucho más alto que defunciones. Entonces, o muertes que no sean relacionadas a la nutrición, porque de verdad si nosotros nos cuidáramos muchísimo
no solo por nosotros, sino también por nuestro país. Como conclusiones, dejo, como hemos visto, los indicadores para la salud es una herramienta esencial para el análisis de los estándares del país. Esto es, con ello podemos analizar por medio de mediciones específicas y de manera cuantitativa cualquier cosa que deseemos saber, ya sean cuántos nacimientos, decesos, porcentajes, y específicamente podemos hacerlo por medio de edades, fecha, género, país, regiones, etcétera. Con estos análisis se pueden tomar decisiones y acciones para implementar un resultado, así como controlar los datos, como lo venía mencionando anteriormente. Su objetivo principal es difundir el conocimiento de estas situaciones de salud del país, así como que la población tengamos acceso a ellos para poder llevar una prevención sanitaria en cuestión científica, política, técnico y administrativo. Con esto doy por concluido lo que expliqué y lo que entiendo en cuanto a indicadores de salud se refiere. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Marisa Domínguez Benítez y fue todo un placer.